Sí, amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces, ahora sí. Amén. Después de varios intentos de comenzar, pero vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y vamos a estar compartiendo su preciosa palabra. Padre Santo, te rogamos que tú estés ministrando tu palabra sobre nosotros, mi Señor. La necesitamos, mi Señor, y venimos a ti, Padre, para que tú estés hablando con nosotros, mi Señor. Bendito Padre, que realmente, mi Señor, este es el alimento para nuestra alma, Padre Santo, bendito. Así que te rogamos que tú destapes nuestros oídos, Señor, que nos des entendimiento, Padre Santo, bendito, que nos ayudes, mi Señor, para que pongamos por obra todo lo que tú nos hables, mi Señor. Confronta, nos reprende, nos exhorta, nos redarguye, mi Señor, bendito Padre. Eso nos da la certeza de tu amor, de tu misericordia, mi Señor, y nos encamina a esa salvación tan grande y tan linda que tú has provisto para todo aquel que se tome de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus manos, mi Señor, bendito Padre. Te damos las gracias, mi Señor, porque te hemos alabado, te hemos adorado, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, porque sabemos que tú traerás sanidad sobre nuestras vidas, mi Señor. Pero también te rogamos que tú estés haciendo lo mismo y estés ministrando sobre todos aquellos que escuchan tu preciosa palabra, Padre. Lleva sanidad, mi Señor, de cuerpo y de alma, Padre. Sana aún a los quebrantados de corazón, Padre bendito, Dios de la gloria, para que todos podamos seguir adelante, Señor. Rescata y salva, Padre, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Hoy vamos a comenzar en Filipenses 2. Ahí está al lado tuyo la palabra. Filipenses 2. El marcador verde hoy. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Filipenses 2. Filipenses 2. Humillación y exaltación. Miren que se nos perdió Filipenses. Gloria a Dios. Humillación y exaltación de Cristo. Amén. Amén. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Humillación y exaltación de Cristo. Recordemos, vamos a hacer un repasito nomás. Estuvimos hablando en el culto pasado sobre la humildad, ¿no? Y cómo nuestro Señor Jesucristo nos llamaba a ser humildes, ¿verdad? Simplemente para refrescar lo que hemos venido viendo, ¿sí? Así que ahí dice humillación y exaltación de Cristo. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se te terminó ahí? Sí, amén. Bendito el Señor. Dice, el cual en el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Después seguimos leyendo, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahí, vamos a ir repasando, mirando. Recordamos, por tanto, que estábamos hablando de lo que era la humildad y cómo el Señor nos dice que aprendamos de su humildad y de su mansedumbre, ¿verdad? En los varios pasajes que habíamos tratado el culto pasado. Ahora nos dice la humillación y la exaltación de Cristo, y lo vamos a leer de nuevo ahora, pero el Señor nos resalta aquí, ¿verdad? Es Pablo escribiéndole a los filipenses, y el Espíritu Santo a través de Pablo resalta cómo Cristo se humilló siendo Dios, ¿verdad? Y luego es exaltado por el Padre. De igual manera,
ante nuestra humildad y nuestra humillación, el Padre nos exalta. Recordemos que la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Por eso el Señor nos llama a humildad, ¿verdad? Pero ahí, cuando comenzamos en el 2, dice, por tanto, ¿sí? Y dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vaya que sí, en nuestro Señor Jesucristo hay consolación. Si hay consuelo, si hay amor, como dice ahí, si hay comunión del Espíritu, ¿sí? Si hay un afecto entrañable de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros y de nosotros hacia Él y hacia nuestros hermanos, es lo que tiene que haber, ¿verdad? Ahora Pablo los exhorta a ser de un mismo sentir, ¿sí? O sea, dice, si hay alguna consolación en Cristo, creo que todos hemos sido consolados por Cristo, ¿sí? Hemos sido consolados. Cuando una persona, por ejemplo, nosotros estamos mal o alguien está mal, lo queremos consolar, lo más que podemos hacerlo es abrazarle, darle algunas palabras de aliento. Nuestro Señor Jesucristo cambió nuestra vida, nos consoló de todo lo que pasamos y transforma nuestra vida si lo dejamos, ¿verdad? Él transforma nuestra vida, nos consuela, porque Él hace que todo lo que vivimos antes, si bien fue alejado de Él, podamos ponerlo a servicio de Él, ¿sí? Pueda servirnos para haber madurado, para aprender y para poder volcar eso a otras personas, ¿verdad? Dando nuestro testimonio de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces vaya que si hay consolación, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa, ¿verdad? O sea, tenemos que pedirle al Señor para ser unánimes con nuestros hermanos, con los que son iglesia, con lo que es pueblo, ¿verdad? Hoy hablábamos en el hogar de ancianos, donde fuimos a predicar la palabra, ¿verdad? Hablábamos con los ancianos, ¿no? De lo que es iglesia, porque muchos dicen iglesia local, pero no es iglesia local, iglesia es aquel que sigue a Cristo, ¿verdad? Entonces hablábamos con los ancianos, digo, cada uno de nosotros tiene que ser iglesia, ¿verdad? Y lo mismo es para nosotros, pero ¿cómo somos iglesia? Siendo de un mismo sentir, estando unánimes, mirando y caminando hacia una misma meta, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ser. Por eso Pablo les decía, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, les dice ahí, ¿verdad? Y les comienza a esclarecer más todavía. Le dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Acá tenemos también el ejemplo de lo que hablamos de la humildad de Cristo. ¿Sí? Él ni siquiera se agradó a sí mismo, Él era para los demás, a servicio. Comenzamos el culto pasado viendo cómo nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? En un acto de humildad. Y nos enseña a nosotros, nos dice, aprended de mí, ¿verdad? Aquí Pablo les exhorta, les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria es cuando nosotros hacemos algo, ¿sí? Y queremos que se nos reconozca. La gloria es de Dios, ¿no? Aparte, no hay nada que nosotros podamos hacer que no sea permitido o preparado por el Señor, ¿verdad? Entonces toda la gloria y la honra es para Él porque Él es el que nos sustenta, Él es el que habla por nosotros, Él es el que nos guía, el que nos da todas las cosas, ¿verdad? La gloria es de Él. Entonces dice ahí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, ¿sí? O sea que cuando hacemos las cosas por contienda o por vanagloria, no hay humildad. Nosotros estamos queriendo la gloria de Dios, ¿sí? Y recordemos que así, eso fue lo que quería el diablo, ¿sí? El diablo quería el trono de Dios, él quería el poder de Dios, quería la gloria de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar muy bien nuestros sentimientos, qué es lo que nosotros queremos, qué es el motivo que nos mueve a hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso mucho.
Dice en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice en el 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él es Dios, pero también era Dios. Antes de ser nuestro Señor Jesucristo, antes de estar en un cuerpo de carne, Él era Dios, Él ya existía. ¿Sí? No nació en Jesús, Él existía de antes, era Dios. No le importó tener todo el poder, no le importó tener toda la autoridad. ¿Sí? Se despojó de eso y vino en cuerpo de carne por amor a nosotros, en humildad, en mansedumbre y en amor, ¿verdad? Por eso nos dice, haya pues en vosotros, dice en el 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Recordemos que en nuestro Señor Jesucristo leíamos el culto pasado, les decía, ¿sí?, que ellos estaban discutiendo, los discípulos, allí en Lucas 22, ¿verdad?, ¿cuál sería el mayor en el servicio? Y Él les decía, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y les decía, yo estoy como el que sirve, yo estoy como el siervo, soy su maestro, pero estoy como el siervo, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a decir, ¿verdad? Él no estimó eso como cosa a que aferrarse y vino en forma de siervo, dice ahí, hecho semejante a los hombres. Y dice en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ahí lo dice en el 8. Estaba en la condición de hombre, pero seguía siendo Dios. Si Él hubiese querido, no tenía por qué sufrir lo que sufrió, ¿no? Y recordemos que la muerte de cruz es una muerte que le dan los hombres, ¿sí?, a las personas que eran malditas, a los malhechores, a los ladrones, ¿sí? Él fue a la cruz, ¿sí?, hecho maldición por nosotros, lo dice la palabra, cargando nuestros pecados por nosotros, ¿sí?, tomando nuestro lugar por nosotros, ¿sí? No le importó nada, o sea, siempre pensó en nosotros, no en Él, porque si hubiese pensado en Él, no hubiese pasado la muerte de cruz, ¿sí? Él nos amó, recordemos, Él nos amó primero, Él se entregó por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Todo lo que a Él le tocó sufrir era lo que a nosotros nos correspondía. Cada azote que Él recibió era lo que a nosotros nos correspondía por andar haciendo cualquier cosa, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Hoy hablábamos también con los ancianos allí en el hogar, ¿verdad? Digo, el Señor es precioso porque va llevando una cosa enrabada a la otra. De cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, en el cual le había prometido descendencia, ¿sí?, probando la fe de Abraham. Abraham lleva al muchacho, ¿sí?, lo va a sacrificar, prepara todas las cosas y cuando levanta el cuchillo para degollar al muchacho, Dios le dice, no le hagas daño al muchacho, ¿sí? Y Dios mismo le provee de un animalito que está enredado en los cuernos en una zarza, una cosa con espinas, allí está enredadito, ¿no? Ese iba a ser el sacrificio para Dios en lugar del muchacho, ¿sí? Ahora entendemos que eso es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿sí? Éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz y Él tomó nuestro lugar. El muchacho, Dios se lo pidió a Abraham, ¿sí?, que lo sacrificara y le perdonó la vida y un animalito, un cordero, tomó su lugar. Eso es lo que hizo Cristo, como cordero, sin mancha, una ofrenda perfecta para Dios, tomó nuestro lugar. Dios le provió de un animal para cubrir ese sacrificio que iba a hacer Abraham, para ofrecérselo a Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto,
¿sí? Un cordero sin mancha, santo, limpito, sin pecado. Cargó nuestros pecados. Él no tenía pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No le importó nada lo que tuvo que sufrir. Él fue, ¿sí? Como por eso lo dicen, como cordero al matadero, no abrió su boca. No se quejó porque después, aún cuando le preguntaban, él no contestaba. Y le decían, a mí que tengo el poder de librarte o de condenarte, no me contestas. ¿Sí? Y él cayó, no abrió su boca. ¿Sí? Fue a lo que le tocaba. ¿Sí? Por amor, pensando en los demás, no en él mismo, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre. No le dio un palacio, no le dio dinero, no le dio un nombre, que es sobre todo nombre, y ese nombre tiene poder, ¿sí? Y ese nombre es dado a la iglesia, aquel que es iglesia, que está en santidad, para que pelee la batalla en el nombre de Jesús, ¿sí? El que tiene poder es el nombre de Jesús. Por eso mismo es que aquí Pablo nos exhortaba de la vanagloria. ¿Cuál es la gloria de un hombre que usa el nombre de Jesús? Si la gloria es de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la gloria? Toda es para nuestro Señor Jesucristo. Así que le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y miremos esto. Dice, le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto, lo más que se lo podía exaltar. Lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Sigue diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Y este es Pablo, que sigue exhortando a los filipenses, ¿verdad? O sea, le dice, aunque yo no esté ahí, han sido obedientes cuando yo estoy, sean obedientes cuando no estoy, ¿verdad? Pablo estaba en otros lugares, les mandaba cartas, ¿verdad? Entonces por eso le decía, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. O sea que la salvación se pierde, se puede perder en un segundo. No podemos descuidarnos, tenemos que estar velando, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esto que acabamos de leer, ese sacrificio, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y que todo lo que Él hizo, todo, es para dejarnos las pisadas marcadas, ¿sí? Sé que no somos santos, que fallamos, pero tenemos que, si fallamos, que sea sin querer. Sin querer. Tenemos que caminar en santidad. Él nos dice, sed santos, pues yo soy santo, ¿verdad? Él nos ha dejado pisadas marcadas para seguir y nos viene hablando de la humildad, nos viene hablando de preocuparnos por los demás antes que por nosotros mismos, ¿sí? Nos habla también, nos dice nuestro Señor Jesucristo en un versículo, creo que es por Juan, no recuerdo bien, que dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer por amor a nuestro Señor Jesucristo y a nuestros hermanos es poner nuestra vida, y no es ir a la cruz, es hacerla a un lado, es poner nuestra vida a un lado y avanzar, trabajar para el Señor y mirar el bienestar de los demás antes que el de nosotros, ¿sí? Recordando a nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Así que dice ahí, en el 13, vamos a seguir leyendo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es para trabajar para la obra. Si nosotros queremos trabajar para el Señor, Él nos da las ganas, Él nos da
el entendimiento para hacer las cosas. Él nos enseña a orar. Él nos enseña lo que tenemos que hacer, de su buena voluntad. O sea, la voluntad perfecta del Señor es que le amemos y trabajemos para Él, ¿sí? No podemos decir que amamos al Señor si no hacemos su voluntad. Y la voluntad del Señor es que le sirvamos. Entonces viene todo enrabado. Si le amamos, ¿sí? Vamos a conocerlo, vamos a hacer su voluntad, por lo cual vamos a servirle, ¿verdad? Dice en el 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿sí? Porque de nada sirve que yo vaya a hacer las cosas pero esté protestando o quejándome. Ay, siempre yo o solo yo. No, gloria a Dios que yo pueda hacer y avancemos sin murmuraciones, ¿verdad? Y contiendas, sí. Y muchas veces el cansancio a veces de la obra lleva a que uno a veces hablando con el Señor se queje. Sí, pero el Señor nos exhorta. El Señor nos exhorta, dice, sin murmuraciones y sin contienda. Lo que te toca hacer, hay que hacer. Y con amor, ¿sí? Poniendo nuestra vida por la de los demás. Ya el Señor verá, ¿verdad? Dice en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? Tenemos que recordar esto. O sea, no podemos contaminarnos y no podemos dejar que esta generación perversa nos apague la luz de Cristo, nos amargue o nos cargue. Nosotros siempre tenemos que estar reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo dice ahí, ¿verdad? Dice, para que resplandecéis, dice, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un faro, por ejemplo, se pone para que ilumine la oscuridad, ¿no? El faro de día, si está la luz prendida, no se ve. Pero de noche sí. Entonces, nosotros tenemos que brillar en esta generación perversa. Tenemos que ser diferentes. No podemos amoldarnos a lo que ellos hacen o dicen, ¿sí? Tenemos que ser distintos. Dice en el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos, agarrados de la palabra, ¿sí? Viviendo la palabra del Señor, ¿verdad? Lo dice Pablo acá, ¿no? Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. O sea, Pablo era el que les enseñaba, Pablo era el que les exhortaba, y el anhelo más grande de él era que todos, a los filipenses, a los quienes le está hablando, aún nosotros, en el día de Cristo podamos estar en la presencia del Señor. Que todo lo que uno ha pasado, como lo dice él, lo que él había pasado, no fuese en vano. Que redundara en la salvación de alguien, por lo menos, ¿verdad? Y era lo que le decía. Se gloriaría de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dice en el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿verdad? Regocijaos, ¿sí? Estábamos bromeando un poco de las quejas, de los dolores, de los achaques antes, ¿verdad? Pero es cierto, ¿sí? Muchas veces nos duele algo, nos duele lo otro, y empezamos a quejarnos, y es normal, digamos, ¿no? Ahora, recordemos que siempre está el diablo que se toma de esas cosas. Después nos trae la angustia de que, ay, siempre estoy con dolores, de que nos va cargando con más cosas, entonces llega el momento que estoy destrozada, no puedo más. Bajé los brazos y el diablo me aplastó, ¿sí? Y conversando también, recordábamos lo que era nuestro hermano Gigi Ávila. Él le decía, diablo mentiroso, ¿no? Y no le creía al diablo el dolor que venía, no le creía al diablo la enfermedad que venía. El diablo era mentiroso, Dios es veraz, ¿sí? Entonces él batallaba de esa manera. Aprendamos nosotros también a batallar contra el dolor, pero también contra nosotros mismos. Porque muchas veces el dolor se potencia desde acá, ¿sí? Nos duele un poco y nosotros nos sentimos peor, y el diablo manda sus dardos y cada vez nos sentimos peor. Y acá Pablo nos dice, regocijaos, gozaos, regocijaos en el Señor. Recordémonos que no hay dolor que nosotros vayamos a sufrir que se asemeje a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él lo pasó y sufrió cosas que nadie humanamente podría soportar.
Amén. ¿sí? Entonces, Él no va a permitir que a nosotros venga algo que no podamos soportar, ¿sí? Y como decía el hermano también, tenemos que aprender a ser agradecidos en cada dolor, porque estamos vivos si nos duele algo. Entonces tenemos oportunidad de ser salvos. Estamos vivos por su misericordia si nos duele algo, ¿verdad? Entonces hay que ser agradecido en todas las cosas. Porque, por ejemplo, si me duele un brazo, señal de que lo tengo. Hay personas que no lo tienen. Estoy vivo, tengo un brazo, me duele pero puedo moverlo. Siempre hay que buscarle el lado positivo porque Dios es el que nos da, ¿verdad? Si le vemos el lado negativo, bueno, nos pinchó el diablo, ¿sí? No podemos darle de ganar al diablo, esto es una batalla, ¿ven? Vamos a irnos a Romanos 15, precioso el Señor. No, para el otro lado, Beatriz, la otra cintita. Gloria a Dios. Amén. 15. 15, ahí vamos a leer el 1. Amén. Gloria a Dios. Romanos 15 grandote, que lo debe Sí. tener por ahí. Amén. Amén. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjense que dice una cosa aquí. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos quejamos de los débiles, ¿sí? En vez de batallar. Y dice que nos tenemos que soportar. Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no sentirnos justificados en lo que pensamos, decimos o hacemos. ¿Sí? Dice, después cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no dice a su hermano, dice a su prójimo. O sea que aquí están todas las personas que nos rodean, pero dice en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? No es que yo agrade a las personas del mundo y me haga como ellas para caerles bien, no, en lo que es bueno. O sea, si se le puede echar una mano, no es cristiano, no importa. Si yo lo puedo ayudar, le ayudo. Si le puedo echar una mano, le echo una mano, ¿sí? Porque eso muestra lo que hay en mí. Y porque quizás abre una puerta para que esa persona pueda conocer a Cristo, ¿sí? Lo dice ahí, al prójimo, no es al hermano de la iglesia, o sea, obviamente al hermano de la iglesia también, ¿sí? Pero dice al prójimo, o sea, a todas las personas, pero dice en lo que es bueno y para edificación, o sea, algo que sea para levantamiento, para ayudar, amén. Dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, Él cargó con todo lo que... ¿Vituperio qué es? Como un insulto, un degrado, todo. Él lo sufrió por nosotros, ¿sí? Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense bien este versículo lo que dice, ¿no? Dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que todo, obviamente, nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo esto obviamente es que es para enseñanza, pero también el Antiguo Testamento, lo que se escribió antes, porque ahí, eso cuando dice de los vituperios, fue escrito en Salmos, hace muchísimos años, antes de Cristo todavía, ¿verdad? Todo eso fue escrito y lo dice ahí para nuestra enseñanza. O sea, el Viejo Testamento quedó para nuestra enseñanza, como ejemplo, ¿verdad? Sí. Para que aprendamos. Pero después dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿sí? O sea que no solamente nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos, y Él se encargó, nuestro Dios Todopoderoso, de que quedara plasmada todo lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Todos esos hombres y mujeres que tuvieron fe, que fueron valientes, que fueron obedientes,
¿sí? Y lo que recibieron, y lo que Dios hizo, y todas las obras, para que nosotros seamos consolados, ¿sí? Para que no nos vengamos abajo con pequeñas cosas, ¿sí? A nosotros Dios no nos ha pedido que sacrifiquemos nuestro hijo. No. No nos ha pedido que tengamos la fe de rodear por 7 días la ciudad para que se desmoronen las murallas. No. No nos ha pedido que tengamos la fe de ir a golpear el mar con una varita para que se abra. No. Pero todo eso sucedió, ¿sí? Y quedó para enseñanza y consolación nuestra, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros problemas? Nos persigue el pueblo de Egipto y estamos rodeados y tenemos el mar por delante y no podemos pasar. No. No. Nuestras luchas hoy en día son mayormente espirituales. Me atrevería a decir todas. Algunas se transforman en carnales, pero son espirituales. Todo el fondo de toda nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Y acabamos de leer que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos dio a nosotros, para que en el nombre de Él no solamente se doble toda rodilla, ¿sí? Porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Amén. Amén. Tiembla. Entonces nos dio un nombre, nos dio la victoria en ese nombre, ¿sí? No nos ha pedido el Señor grandes cosas, pero flaqueamos, ¿sí? Las personas no tiemblan, tiemblan los demonios. Amén, la persona no tendría. Las personas no, muchos ni siquiera creen. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros tendríamos que temblar también, ¿sí? Nos decía Pablo, cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Amén. ¿Sí? No temblar de miedo del Dios Todopoderoso, no temblar de miedo de nuestro Señor Jesucristo, temblar de miedo de caer, de fallarle, ¿sí? De hacer a un lado este sacrificio tan perfecto y hermoso que se hizo por nosotros, ¿verdad? Así que dice ahí, porque las cosas, estoy en el 4, lo voy a leer de nuevo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seamos todos de un mismo sentir. Y sepamos que cuando estemos allá arriba, todos a una voz vamos a alabar al Señor, ¿sí? Vamos lo dicen, ¿verdad? Ellos sentían como un estruendo y eran la voz de millares, ¿sí? No se distinguía una voz más alta, otra más baja. Eran millares, alabando al Señor. Es para lo que nos llama el Señor y lo que nos promete el Señor a todo aquel que permanece, ¿no? Ahora yo quiero irme. Primero vamos a ir, yo había pensado ir al final, pero vamos a ir al Viejo Testamento. Vamos a ir a leer Daniel 12, que es el cartoncito, el cartón que tú tienes ahí. Vamos a leer, porque hace muchísimos años antes de Cristo también, a Daniel. ¿Pero qué número? 12. 12. A Daniel fue dado esto. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensé que me perdí. Gloria a Dios. Daniel, aquel que estuvo en el foso de los leones. ¿Conocemos esa historia de Daniel? Hay que leerla, después yo te paso. Sí. Lo pusieron en un foso de los leones, con leones. Ahora yo digo, ¿y quién escribió todo esto? Cada libro lo escribió. Por ejemplo, el que estábamos leyendo Filipenses, Pablo, por ejemplo.
Después tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno de los que tiene el nombre. Pero por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis y todo eso, lo escribió Moisés. Y ahí después hay que estudiar, ¿no? Cada libro, después está el libro de los profetas, está, por ejemplo, Reyes, Crónicas, hay muchos Yo libros. estoy segura que tú te sabes todo. No estoy segura porque no es así. ¿No? Tiene 66 libros la Biblia, 66 libros, hay que estudiar. Y muchas veces aprendemos, o sea, sabemos algo y lo olvidamos, hay que volverlo a leer y a refrescar, amén. Aquí estaba, este es el último capítulo del libro de Daniel, el profeta Daniel, ¿verdad? Dice, el tiempo del fin. ¿Qué número? 12. Sí. El tiempo del Y fin. al llevarse Sí. Recordemos que esto se escribió mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De haber nacido. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? El libro de la vida, que después lo vamos a ver, también nos habla en Apocalipsis. Muchísimos años después, ¿sí? Dios muestra las cosas y enseña. Dice en el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Sabemos que los muertos resucitarán y van a ser todos juzgados, uno para gloria, otro para condenación. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Vemos hoy que la ciencia se ha aumentado, que hay inventos que crean cosas, inventan cosas, la ciencia se aumentó, ¿verdad? Dice, y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Él estaba escuchando esta conversación, pero miren lo que dice en el 8. Y yo oí, mas no entendí, ¿sí? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Miren lo que le respondió. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? O sea, él resucitaría al fin de los días para recibir la corona de vida eterna, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán, ¿no? Estaba Daniel y no entendía nada y le preguntó al Señor, ¿sí? Estaba el Señor, estaban esas personas que él veía, esos ángeles que él veía, hablando y él no lograba entender, porque todavía nuestro Señor Jesucristo no se había manifestado en carne.
Él no tenía idea de cómo íbamos a ser santificados o purificados, ¿sí? Pero hoy día nosotros sabemos lo que quiere decir. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí? Ahora yo quiero que nos vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Al último capítulo, al 22. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Apocalipsis 22. Y vamos a leer del 6 en adelante, que dice: la venida de Cristo está cerca. Lo dice la palabra del Señor, ¿no? Cristo viene, está cerca la venida. Gloria a Dios. Dice ahí: la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, este es el ángel, ¿sí? Que, o sea, nuestro propio Señor Jesucristo hablando a Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos escribió todo el libro de Apocalipsis. Ya viejito era, ¿sí? Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. En la Biblia que yo tengo, he aquí vengo pronto está en rojo. En rojo. Quien habla a Juan también. es nuestro Señor Jesucristo. Quien habla a Juan es nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Esto es exactamente lo que acabamos de leer en Daniel. ¿Sí? Los que eran malos iban a seguir siendo malos, y los que se estaban santificando tenían que perseverar en santificarse, en ser santos. Hay que perseverar, ¿verdad? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Y todavía, ¿sabemos lo que quiere decir todavía? Es una palabra que la usamos. Sí. Todavía tengo hambre. Me comí 3 platos y todavía tengo hambre. Ahí está. Es mentira, no tengo hambre. Ni me comí 3 platos. Ya sé, pero... Gloria a Dios, pero sí, es lo que quiere decir. Suposición. Ahí está, lo que dice en el diccionario todavía, porque es bueno buscar en el diccionario y aprender bien, ¿no? Dice, una situación que persiste en el momento que se habla y se presupone que dicha situación cambiará, ¿no? Ahora, si miramos aquí nos dice que es injusto, sea injusto todavía, o sea, siga igual. Entonces no es eso lo que quiere decir todavía en este caso, ¿no? La segunda acepción de la palabra todavía en el diccionario dice, con todo eso, no obstante, sin embargo, a pesar de, ¿sí? O sea, a pesar de todas las cosas que ven, que se les hablan, van a seguir siendo injustos, inmundos, van a seguir en lo mismo, ¿sí? Por eso decía a Daniel, los entendidos van a entender, los otros no van a entender, no van a entender, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que está escrito aquí en Apocalipsis, que le habla a nuestro Señor Jesucristo y le enseña a través del ángel a Juan, ¿verdad? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y esto tiene que rechinar en nuestros oídos, y el que es santo, santifíquese todavía. Podemos caminar con el Señor todo nuestro tiempo, y si el último día nosotros fallamos y no nos arrepentimos, nos quedamos, nos perdemos la salvación, ¿sí? Entonces, todavía tenemos que seguir siendo justos, todavía tenemos que seguir santificándonos, o sea,
siempre, durante estemos vivos, mientras no venga nuestro Señor, ¿sí? Todavía tenemos que seguir siempre, pero Él nos dice aquí, vengo pronto, ¿sí? O sea, tenemos que cobrar ánimo y seguir adelante, no bajar los brazos, no retroceder, no estancarnos, ¿verdad? Le vuelve a decir después, he aquí, dice en el 12, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿sí? Y esto tenemos que entender cuál es nuestra obra, o sea, nosotros estamos realmente siendo santos y justos o seguimos siendo inmundos, porque si seguimos con inmundicia, ¿sí? También vamos a recibir nuestro galardón y no es lindo, porque acá dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si nosotros somos santos y justos, recibiremos un buen galardón. Ahora, si somos inmundos, ¿sí? Recibiremos la justa paga. Por eso el Señor dice, los que son inmundos van a seguir siendo inmundos, no han cambiado a pesar de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto nos da el sentido y el entendimiento y lo dice aquí, he aquí yo vengo pronto, 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 ¿sí? Viene Cristo pronto, viene Cristo, va a suceder el arrebatamiento, viene Cristo a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchos cristianos aún se burlan porque siempre hace años que dicen que Cristo viene. Por ejemplo, hoy hablábamos de Gille Ávila. Gille Ávila murió, si no me equivoco, en el 2013. Falleció viejito, ¿sí? Y él toda su vida, luego de convertirse a Cristo, esperó cada día el arrebatamiento, que Cristo viniera y fuera arrebatado, era lo que él esperaba, y creo que es lo que cada uno de nosotros tenemos que esperar, pero también tenemos que ser conscientes que Cristo viene a nuestra vida cuando se nos terminó, ¿sí? Nosotros partimos y viene juicio, ¿sí? Vamos a estar delante de Dios Todopoderoso, vamos a dar cuenta de nuestras obras. Allí en Daniel hablaba del libro, ahora vamos a leer lo que dice acá, el libro de la vida. Ahí tiene que estar escrito nuestro nombre en el libro de la vida, ¿sí? Ahora, el Señor tiene goma también, porque el Señor, nosotros nos portamos bien, estamos en santidad y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero nos decía hoy cuidar la salvación con temor y temblor. O sea que si nosotros descuidamos nuestra salvación, se borra nuestro nombre. ¿Sí? La cosa es que estemos inscritos en el libro de la vida, que nuestro nombre esté ahí. Eso es lo que nos da la entrada a la salvación, a la vida eterna, a los que Cristo nos promete. Dice ahí, vamos a leer el 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y por si queda duda, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y no habla de los perritos de 4 patas. No habla de las personas que son perros. Sí, no habla de los animales, ¿verdad? Dice, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, esos estarán fuera. ¿Sí? Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? Amén, nosotros. La esposa de nuestro Señor Jesucristo es aquel que es iglesia. O sea que somos nosotros. Y dice, y el espíritu con mayúscula y la esposa dicen, ven. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos guía a anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que decirle, ven Señor, porque esto nos da para más, porque está todo cumplido, porque tú dices que vienes pronto. Ven Señor, ¿sí? Pero que no haya un pero en nuestra vida, ¿no? Porque podemos decirle, ven Señor, pero espérate que yo arregle esto. Ven Señor, pero trae a fulano primero. No.
Si tenemos un pero, no estamos prontos. Entonces tenemos que aprender a amar y anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, teniendo todo, absolutamente todo, por basura, a un costado. No me hace falta ni quiero nada más que vengas, Señor, por mí. La salvación, la vida eterna. Amén. Dice en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros podemos llegar a quitar, como dice ahí, ¿sí?, palabras de este libro. ¿Cómo las quitamos? No haciéndolas. Cuando yo digo esto no es tan así, o digo, Dios sabe todas las cosas, me va a perdonar, y hay cosas que no hago, o cosas que todavía no he podido superar, o me consuelo a mí mismo, mí misma, diciendo, ya voy a poder. Yo estoy quitando palabras de aquí, porque no es lo que dice. No es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros quitamos palabras de lo que está escrito? Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea que, ¿se borran los nombres del libro? Se borran. Los borra el Señor. Quita nuestro nombre del libro de la vida. No es que nosotros nos arrepentimos y cambiamos y se escribió nuestro nombre y no se va a borrar más. Él lo borra si nosotros no seguimos, no continuamos. Por eso el Señor nos alienta, nos consuela a seguir continuamente y nos dice, el que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, sea justo todavía. Tenemos que continuar, ¿sí? Entonces, si hay algún punto en mi vida en el cual yo no me santifiqué, en el cual yo estoy atado o atada, ¿sí?, si hay algo que yo no he logrado, es hoy el momento. Porque el Señor nos dice, aquí yo vengo pronto, ¿sí? Y mi galardón conmigo. ¿Qué galardón nos va a tocar si estaremos delante del Señor y dice, ay, no pude, todavía no pude con esto, Señor? Pero tú sabes todas las cosas. No tenemos vuelta. Lo que está establecido, está establecido, ¿sí? Entonces el Señor nos llama a ser santos, a ser justos, ¿sí?, a santificarnos cada día, ¿verdad? Dice en el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto contesta Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que ha venido desde el principio de los tiempos siempre enseñándonos y encaminándonos a esta salvación que preparó para nosotros hoy, ¿sí? Hablábamos de Abraham, del sacrificio de Isaac, del simbolismo o la semejanza de lo que sucedió en aquel momento con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hablamos, y lo habla la palabra en Pedro, de lo que sucedió con el arca de Noé y la semejanza de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Dios les dijo que hicieran el arca, nunca había llovido en la tierra, y que predicaran y les hablaran para que se salvaran, para que entraran en el arca. La gente se rió y no quiso entrar, y perecieron todos por la maldad, ¿sí? ¿Tuvieron oportunidad? Sí, la tuvieron. Es exactamente hoy lo mismo, ¿sí? Nadie quiere creer allá afuera que Cristo viene. Nos creen locos, ¿sí? Pero hay que hablar, porque tenemos que hacerlo. Dios nos dice que hablemos, que invitemos, que les abramos las puertas para que vengan a Cristo. Este es el arca, este es ahora la salvación, ¿verdad? Después lo va a ver. Lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando dice, después que el Padre cierre la puerta, le van a golpear y le van a decir, en tu nombre hicimos esto, salimos, hicimos aquello. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no hay vuelta atrás.
¿sí? La oportunidad y el tiempo es ahora. Como lo es para nosotros, lo es para todas las personas, ¿sí? El Señor nos ha avisado de miles de maneras, a nosotros y a todo el mundo, ¿sí? Es más, antes podrían decir, el arca de Noé es un cuento, el diluvio es un cuento, pero hoy en día los científicos mismos han comprobado que el diluvio existió. No han encontrado en las cimas de las montañas caracoles que son del fondo del mar. ¿Cómo sucedió eso? Han comprobado que el mar se abrió y el pueblo pasó. Lo han comprobado porque encontraron en el mar debajo restos, ¿sí?, de carruajes de los egipcios, ruedas de carro, escudos, cosas, de todo el ejército egipcio que fue cubierto por el mar. Está comprobado, ¿verdad? Pero lamentablemente, como lo dice el Señor, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto sea injusto todavía, ¿verdad? Ahora nosotros pongamos nuestras barbas en remojo, porque también dice, el que es justo, justifíquese todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, ¿sí? Entonces, cobremos ánimo. El Señor lo dice, vengo pronto, puede ser en cualquier momento. Ahora yo tengo que estar en santidad, yo tengo que estar con el gozo del Señor, esperando la salvación, creyendo que realmente estoy haciendo, o sea, creyendo no, sabiendo, a conciencia, porque no es creer yo me lavo la cabeza y creo que está todo bien, no. Cada uno sabe cómo está delante del Señor, ¿verdad? Sí. Cada uno sabe. Entonces tenemos que estar en santidad y tenemos que estar prontos, porque no sabemos si serán 5 minutos, si serán 10 minutos, si serán 2 horas, en un día, en una semana, no lo sabemos. Pero tenemos que aprender a vivir diciendo, ven Señor, te esperamos, te anhelamos, necesitamos que venga. Vemos todo como está todo cumplido, ¿verdad? Entonces, la misericordia del Señor que no ha venido y quiere que estemos prontos, ¿sí? Entonces tenemos que estar velando y esperando y realmente amando la venida del Señor, ¿verdad? El Señor quiere que realmente cobremos ánimo, ¿sí? Que no nos cansemos, que no nos carguemos, que no nos contaminemos, que sigamos adelante. Por eso el Señor nos exhorta culto a mirar todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que no desmayemos en todo lo que nos toca, ¿sí? Como nos decía hoy, la consolación a través de las Escrituras, que podamos ver que nosotros no pasamos ni la mitad de las cosas que pasó quizás el pueblo de Israel o algunos valientes que el Señor usó, ¿sí? No nos ha tocado eso, nos ha tocado unos tiempos diferentes, pero Dios es el mismo. Entonces cobremos ánimo y tomémonos de la fe y de la armadura del Señor y batallemos hasta el final, a seguir, a no bajar los brazos. Eso es lo que el Señor nos exhorta, porque Él viene pronto y si no ha venido por amor a nosotros para que estemos prontos. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, por tu amor y tu misericordia, mi Señor. Gracias, Santo Dios. Padre, te rogamos, mi Señor, que si alguno de los que estamos aquí, Santo Dios, o de los que escuchan luego, Padre, no están amando tu venida, Señor, ayúdanos, exhórtanos, Padre, danos el entendimiento, Señor. Ayúdanos a amar tu venida, ayúdanos a no desfallecer, a no bajar los brazos, Padre, a no contaminarnos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a estar prestando atención, Padre Santo bendito, en todas las cosas, velando en todo tiempo, Señor, como tú nos has hablado, como tú nos has alentado y exhortado, Padre, que podamos mantenernos justos y santos, Padre, justificados, mi Señor, por tu amor, mi Señor bendito Dios, y santificándonos cada día, Padre, preparándonos para tu venida, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor, y ven pronto, mi Señor, ven pronto por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios.